Listo, ya está grabando. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una presentación especial que tiene que ver con cómo agregar seguridad al canal de email o de correo utilizando DMARC. Okay. Para esta presentación tenemos dos invitados especiales, Tati Fernández y Paul, de Dana Connect, que son socios comerciales de eSource. Y bueno, nada, estamos muy contentos de poder ofrecer y bueno, muchos webinars que tratamos de ofrecerle a nuestra base instalada para siempre agregar valor. Entonces, bueno, nada, le dejo la palabra a Tati y a Paul, que nos van a estar acompañando hoy. Esta sesión se va a estar grabando y luego la vamos a compartir con todos los asistentes. Entonces, bueno, adelante Tati y Paul, gracias. Gracias, Sofía. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de eSource Capital por permitirnos este espacio y poder brindar nuestro conocimiento a todos sus clientes en toda Latinoamérica. Así que, efectivamente, buenos días y buenas tardes, y bueno, y para ti casi buenas noches, ya que estamos, bueno, muy contentos de poder compartir este momento con muchísimos países que están presentes. Mi nombre es Tati Fernández, encantada de conocerlos. Yo me dedico al área de nuevos negocios, Business Development Digital, y precisamente mi rol dentro de Dana Connect es poder transmitir el conocimiento. Tenemos una academia internamente, pero bueno, cosas como estas, este tipo de webinars son los que nos permiten de verdad poder llevar esta información de una manera más personalizada. También me acompaña Paul, nuestro CEO, que además es fundador de la herramienta, y agradezco a Paul su participación porque tiene mucha sensibilidad en el tema de la seguridad de información. Conoce muy bien lo que sucede tras bastidores en los canales de comunicación de las empresas y por ende es muy valioso su input el día de hoy. Gracias, Paul, por aceptar la invitación a participar. Gracias, Tati. Escogimos el tema de hoy por una razón muy importante. Dentro del ámbito empresarial, todas las comunicaciones con sus clientes son elementales. Prácticamente es algo muy básico, ¿no? Muchas veces estamos por sentado la comunicación. El canal de email en particular podemos decir que es el más común, es el más utilizado por todo el mundo, pero también es objetivo frecuente de ataques cibernéticos. Y estos ataques de phishing, la suplantación de identidad particularmente, son riesgos significativos que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y la reputación de su organización. Entonces, en este contexto, queremos brindarle unas soluciones, como es la implementación de DMARC, para poder identificar y hacer ajustes que le van a poder permitir poner seguridad de su empresa en el primer plano. Y con esto le paso la palabra a Paul. Gracias, Tati. Bueno, antes que todo, quería darle las gracias nuevamente a todo el equipo de eSource Capital, Sofía. Y bueno, esperamos que la sesión del día de hoy sea muy educativa y que al terminarla ustedes se puedan ir con una idea y un plan de acción de cosas que por lo menos deberían revisar en cada una de sus empresas, justamente para evitar una cosa, que es la suplantación de identidad. ¿Okay? Quería comentarles un poco sobre Dana Connect. Nosotros en realidad nos dedicamos a ayudar a las empresas a automatizar las comunicaciones del día a día con sus clientes. Originalmente siempre enviamos muchos correos electrónicos, muchas veces de mercadeo, otros tienen que ver con cobranzas, otros son secuencias de bienvenida, por ejemplo, a nuevos tarjetavientes, alertas de seguridad o claves temporales, entregas de estados de cuenta, facturas o recibos. Y para que tengan una idea, nosotros todos los meses nos comunicamos por el canal de email cerca del 10% de toda la población del continente americano. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad todas las comunicaciones que salen a través de nuestra plataforma. Particularmente, nosotros trabajamos con más de 90 instituciones financieras, entre bancos y aseguradoras. Y quiero comenzar por ahí, porque nosotros originalmente siempre buscamos desarrollar un software, como el que ven aquí abajo a la derecha, que es una herramienta para comunicarse con los clientes en estos procesos. Pero cuando visitamos a muchos de nuestros clientes, especialmente instituciones financieras, nos dan un mensaje, que es el que voy a presentar en la siguiente lámina. Sin seguridad no hay transformación, especialmente antes de la pandemia, cuando se hablaba mucho de transformación digital y la mayoría de las empresas querían tomarlo con calma.
y nos decían, bueno, lo que sucede es que, Dana, a nosotros nos encantan las ideas que ustedes nos traen. Sabemos que pueden mejorar las renovaciones de pólizas de seguro, que pueden mejorar la efectividad de cobranzas preventivas, de cobranzas morosas. Incluso sabemos que ustedes entregan alertas de seguridad para prevenir fraudes. Pero el problema es que si existe alguna vulnerabilidad, si existe algún ataque específicamente a través del canal de email, es algo que a nosotros nos va a salir muy costoso. Entonces, digamos que ese mensaje, les digo que nos los dieron hace aproximadamente 10 años. Desde ese momento, nosotros dijimos, bueno, si verdaderamente queremos trabajar con los bancos y aseguradoras para que muevan sus servicios a la nube y que se sientan seguros, no podemos preocuparnos únicamente por ayudarlos a comunicarse con sus clientes, sino también para protegerlos. Y no solamente protegerlos de hackers, de ciberdelincuentes, sino también hay otros tipos de protecciones, como por ejemplo de los entes reguladores o de entes de protección al consumidor, que constantemente están auditando cómo estas empresas se comunican con sus clientes. Y bueno, les digo algo, realmente estas instituciones financieras tienen mucha razón. Y tienen mucha razón si vemos los datos. Para que tengan idea, cerca del 90% de las violaciones de datos comienzan a través de phishing del canal de email, lo cual es bastante representativo. Imagínense, existen muchos canales, uno tiene el teléfono, están los mensajes de texto, está WhatsApp, pero el 90% comienza a través del canal de email. Y es preocupante conocer esta métrica. El 64% de las empresas al menos ha sufrido un intento de ciberataque, al menos una vez. Eso significa que es algo que nos compete a todos, porque posiblemente de las empresas que estemos aquí reunidas el día de hoy, aproximadamente ese porcentaje ha recibido por lo menos un intento de ciberataque. Y estas cifras que están aquí del FBI del 2021, 2.9 billones de dólares en pérdidas por vulnerar el correo corporativo. Y uno piensa, bueno, esto sucede solamente en empresas muy grandes como los bancos, pero realmente nosotros observamos que lo hacen con cualquier tipo de empresa, especialmente con las más vulnerables. Nosotros entendemos que han ocurrido ciberataques, por ejemplo, a hospitales públicos, donde se bloquea el acceso a información vital para salvar vidas, y también a sistemas educativos públicos, donde se pierde la historia de las calificaciones de los estudiantes, por ejemplo, y de los expedientes. Entonces quiero decir de que no solamente empresas, vamos a decir, o marcas muy grandes son vulnerables a los ataques hacia el correo corporativo, sino también cualquier tipo de empresa, sea pública o privada. Solo el año pasado, el phishing aumentó 47.2%. Esto significa que definitivamente se está creando una industria a través de eso. Para no hablar en términos muy técnicos, el phishing significa cuando un delincuente, ciberdelincuente, intenta obtener alguno de sus datos como número de tarjeta de crédito. ¿Okay? Y esto está muy atado a un término que se llama spoofing, que es usurpación de identidad. Es cuando un ciberdelincuente intenta usurpar la identidad de algunos de los miembros de su empresa. Y esta cifra es impresionante. 1.5 millones de nuevos sitios de phishing se crean todos los meses. Eso significa que es algo que está, vamos a decir, activo y que es, vamos a decir, constante, permanente. Y uno puede decir, bueno, nosotros en las empresas que trabajamos hacemos muchas cosas para evitar eso. Posiblemente ya nosotros estemos protegidos. Pero les digo que los ataques
de hoy en día son muy sofisticados, desde un punto específicamente con ingeniería social. Le voy a contar una anécdota personal. Durante la pandemia, ustedes saben que fue muy común comenzar uno a comprar alimentos o a comprar productos por internet. Uno evitaba ir a las tiendas a comprar, entonces se hizo muy común hacer compras online colocando números de tarjetas de crédito. Y en algunos casos, uno le hacía el favor de comprarle los productos a familiares. Por ejemplo, un familiar que no entendía bien cómo funcionaba la tecnología y yo decidí comprarle unos productos durante la pandemia. A los pocos días me llegó un correo muy respetuoso indicándome que habían entregado el paquete efectivamente y que yo sabía que había comprado, pero que como habían tenido que reintentar 3 veces, había incurrido en un gasto adicional de $2.5, lo cual me pareció bastante bajo. Era muy sencillo saldar la deuda con una empresa que yo posiblemente iba a seguir utilizando para comprar productos. Y bueno, simplemente uno buscando, ¿no? Cómo honrar con sus obligaciones, uno intenta pagar $2.5, que era muy poco. Evidentemente, cuando veo que lo primero que solicita es el número de tarjeta de crédito, me causó una primera sospecha. Y yo volví al correo y revisé bien los remitentes, porque en los programas educativos eso es lo que uno aprende. Vamos a revisar si el remitente es el usuario @ el nombre de la empresa de origen.com. Y coincidía, era correcto. Hice clic de nuevo, me pidió la tarjeta de crédito. Pero fue tanta la sospecha que yo dije, voy a revisar el correo internamente, pero ya como experto, lo cual no es una persona, vamos a decir, que haya recibido un entrenamiento tradicional. Y definitivamente era un intento de phishing. Casi caigo. Entonces, esa empresa, que fue la que despacha paquetes, su identidad fue suplantada. Terceros pudieron enviar comunicaciones en nombre de su dominio y llegaron a mi bandeja de entrada. Y efectivamente, cuando pasa algo así como lo que les acabo de contar, lo primero es que comienza a existir un daño de reputación hacia la marca, hacia la tienda donde compré, lo primero. Es normal, uno intentó hacer una compra y como consecuencia uno casi cae en una trampa, en una estafa. Segundo, uno comienza a perder la confianza, no solamente de la empresa donde hizo la compra, sino de la empresa de entrega de los paquetes. Y bueno, y por supuesto, cuando yo voy a poner la denuncia en el banco me dice, pero señor, usted vino, abrió un sitio, colocó su número de tarjeta de crédito y autorizó el pago. Entonces, claro, fue usted quien se equivocó. Eso trae como consecuencia de que uno inicie una batalla legal, porque finalmente no son esos $2.5. Esos no se pierden, ni siquiera los cargan. Inmediatamente cuando uno coloca su número de tarjeta de crédito, se compran boletos de aviones, se compran tickets de entradas a conciertos. Cosas que se consumen el mismo día y que no pueden ser, vamos a decir, detenidos, reembolsados o dejados de disfrutar. ¿Okay? Eso evidentemente genera pérdidas financieras y gastos asociados a la reparación de daños y honorarios legales. Fíjense que en la historia que yo les conté, habían otros actores. Tuvo que haber existido algún tipo de complicidad entre la persona que entregaba el paquete, que tenía mis datos, para llamarme en el caso o comunicarse conmigo, ¿no? En el momento de la entrega. Pero hoy en día, digamos, es muy común que uno pueda contratar un servicio que le entreguen algo a domicilio y que la persona que le entrega a uno la comida o que le entrega cualquier cosa pueda tomar sus datos. Y si se los pasa a un experto, puede hacer una buena ingeniería social y uno termina cayendo en una estafa de manera muy inocente. ¿Okay? Entonces fíjense cómo la ingeniería social de alguna manera
está muy correlacionada con la efectividad de estos ciberataques. ¿Okay? Pero entonces, ya tomando el tema de hoy, ¿qué podemos hacer las empresas para evitar estos ataques? Y seguramente ya ustedes estén tomando muchas medidas, como implementando contraseñas seguras para todos los trabajadores, colocando autenticación multifactor, haciendo una segunda pregunta o enviando un mensaje de texto o aprobando algo a través de una aplicación móvil. Tienen que mantener una actualización constante de su sistema, todos los sistemas actualizados al día, toda la transferencia de datos que sea cifrada, antivirus, antimalware, sandboxing, que esta es una técnica donde uno compra un correo antes de ser entregado a la bandeja de entrada. Primero se abre y se analiza por completo y se espera un tiempo para ver si se trata, si es un ataque. La educación y la conciencia, ¿no? Es parte importante. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es una técnica que todos aquí, específicamente el equipo de sistemas, va a poder implementar. No va a estar en manos de los usuarios, sino que va a estar en manos del equipo de sistemas. Y por eso vamos a hablar del SPF o Sender Policy Framework, el Domain Key y DMARC. Es donde nos vamos a concentrar porque nos parece que es una buena aproximación a una solución para prevenir la usurpación de identidad. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo evitar la suplantación de identidad? Y bueno, y este es un término spoofing, particularmente la suplantación de identidad. El problema es que se envía un correo que a simple vista luce un correo idéntico al nombre de su empresa. Entonces es más sencillo caer en la estafa, porque si las personas han recibido entrenamiento, si pasó por sus sistemas antivirus, si pasó por su sistema anti-spam y llega a la bandeja de entrada de sus clientes con su nombre de dominio, entonces es más probable de que incluso una persona entrenada caiga en la estafa. ¿Okay? Y vamos a hablar de la primera línea de defensa. La primera línea de defensa es conocida como el Sender Policy Framework. Y es una técnica que lo que permite es listar desde cuáles direcciones IP se pueden enviar comunicaciones en nombre de su dominio. Es decir, si yo tengo un dominio llamado sudominio.com, entonces este es un ejemplo de un registro que se coloca en los DNS de su dominio y uno dice, bueno, voy a autorizar a Google Workspace, porque es mi correo corporativo, voy a autorizar un proveedor como DanaConnect y voy a autorizar a un bloque de direcciones IP que son propiamente instaladas dentro de mi empresa, porque tengo algunos sistemas instalados in-house que envían comunicaciones. Como ven, aquí este registro es identificado con este texto B igual SPF1. Y aquí al final hay una cosa que es muy importante, que yo quisiera que todos revisaran. ¿Okay? Esto llamado, vamos a decir, este texto que está acá, yo diría que es lo más importante del SPF. Porque lo que dice, este menos all, lo que dice es que si no está en ninguno de estas IPs previamente autorizadas, entonces bloqueen ese correo. Mándelo a la bandeja de no deseados. Pero esto también puede ser configurado de otras formas. Puede ser configurado con este carácter indicando, indicando que realmente es un correo sospechoso y que potencialmente puede ser un correo no autorizado. Este es el soft fail. ¿Okay? Entonces, pero eso no hace que directamente el correo sea filtrado, sino que se complementa con data adicional
y esa data adicional da el veredicto si el correo va a la bandeja de entrada o no. Y existe otra forma de configurarlo que es como neutral. Ok, eso significa que si el correo fue enviado desde una dirección IP autorizada, perfecto. ¿Ok? Si no, ni siquiera quiero decir de que es potencialmente un correo no autorizado, sino que tenemos una posición neutral. Voy a explicar un detalle. Se envía un correo electrónico desde la dirección IP 50.128.4.2. Esto es con un servidor SMTP a un servidor destino entrante con un remitente usuario @sudominio.com. Cuando llega el correo al servidor entrante, se hace una consulta en el DNS y se pregunta, 50.129.4.2 ¿está autorizada a enviar en nombre de sudominio.com? Y si es sí, entonces se va a la bandeja de entrada. Si es no, o si falla, si es un soft fail, o si es neutral, dependiendo de cómo haya sido configurada la política, se complementa con datos sobre reputación de las direcciones IP, y eso hace de que llegue al inbox, al spam, que vaya a cuarentena, o que simplemente el correo sea eliminado. ¿Okay? Ahora bien, esta técnica tiene sus limitaciones y tiene sus debilidades. Ustedes vieron que al comienzo yo dije, en este ejemplo de registro SPF, estamos autorizando a los servidores de Google Workspace, así como pueden estar autorizando a los servidores de Microsoft Office o de cualquier otro proveedor. Eso significa de que ustedes están autorizando con unos bloques muy grandes de direcciones IP para enviar comunicaciones en nombre de su dominio. Entonces, eso significa que cualquier cliente de Microsoft Workspace o Google Workspace Google. o Microsoft Office pueden intentar, ¿no?, enviar un correo y va a pasar el SPF. Al menos lo pueden intentar. Entonces el SPF tiene sus limitaciones. No es suficiente. El SPF solo verifica la IP de origen. Por eso tiene una función limitada contra el spam, spoofing y phishing. Y hay otro punto, que el SPF, la técnica, no permite identificar si los correos fueron modificados durante sus transferencias, que muchas veces eso pasa. Un correo, cuando es enviado desde su origen hacia el destino, si no viaja cifrado, puede ser modificado. Entonces el SPF puede dar positivo, pero el correo fue modificado. Entonces, el correo sí, definitivamente fue enviado originalmente desde un servidor, pero como no viajó con TLS cifrado, fue modificado, llegó al destino y nadie se dio cuenta de que fue modificado. Miren esta métrica que quería compartirles el día de hoy. Un estudio que hizo DanaConnect en 2021 nos indicó de que más del 60% de los bancos de América Latina no tienen bien configurado el SPF. Más de 60%. Este estudio lo tomamos de 360 bancos de la región. Hicimos incluso una segmentación por país para ver si había un país en particular donde existía un sesgo, una región, y vimos que era general. El único que nos llamó la atención fue Colombia, donde vimos donde casi todos sus bancos estaba bien configurado de manera estricta el SPF, pero un gran porcentaje, como ven, lo tienen configurado en modo relajado, no en ese modo -all que yo les dije al comienzo. Eso significa de que son propensos a recibir ataques de spoofing o usurpación de identidad. Y un grupo también importante, determinamos que no estaba implementando el SPF. Y otro grupo lo estaba implementando, pero con errores. Entonces, cuando existe un error en el registro, básicamente se deshabilita la técnica, la protección del Sender Policy Framework.
dentro de esta reflexión, nosotros dijimos, pero ¿por qué las empresas, específicamente un banco, que entendemos, por supuesto, que se preocupan por la seguridad de la información y que han sido nuestros maestros, ¿no? Indicándonos los esfuerzos que debemos hacer para proteger las comunicaciones? ¿Por qué permiten o por qué no tienen forzado evitar la usurpación de identidad? Esto no, la pregunta, y bueno, y la respuesta a esa pregunta que está en esta lámina, ¿por qué tantas empresas no configuran el SPF correctamente? Y lo que termina sucediendo es que cuando activan el SPF en modo estricto, que es ese "-all", los emails de aplicaciones que no fueron consideradas comienzan a caer en el spam. Muchas veces, digamos que se implementa en una empresa Google Workspace y se hace la configuración del, vamos a decir, del SPF en modo estricto. Pero resulta de que había un ERP o un core de seguro, un core bancario o una aplicación de helpdesk que envía correos electrónicos también y no habían sido considerados en su registro de SPF y se crea un caos operativo en la empresa porque se dejan de enviar correos electrónicos. Muchas veces son correos electrónicos regulatorios, ¿no? Entonces, como solución rápida, se elimina este carácter "-all" y se coloca en modo relajado, ¿okay? Lo cual permite que terceros puedan intentar enviar comunicaciones en nombres de su dominio, ¿okay? Ese es el primero. Y lo segundo que observamos fueron muchos errores técnicos. Por ejemplo, son los tres más frecuentes. Si ustedes tienen en su nombre de dominio y tienen configurado el registro de SPF y viene un proveedor como puede ser Google Workspace y dicen agreguen este registro y ustedes lo agregan. Pero después viene otro proveedor de una herramienta de helpdesk y le dicen agreguen este registro. Entonces los registros los duplican en vez de crear una sola línea. Los registros se crean varios y eso hace de que siempre se tome, vamos a decir, el primero y los demás queden, no sean considerados, ¿ok? Entonces es un error en la configuración del SPF. Otro error muy frecuente es que el registro de SPF comienzan a poner tantas direcciones IP y proveedores que exceden los 255 caracteres y el registro de SPF, según la descripción, ¿no? Soporta 255 caracteres únicamente. Y lo tercero es que muchas veces se colocan en el registro caracteres inválidos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros le indicamos a una persona agreguen este texto en la configuración de SPF. Pero cuando uno utiliza clientes de correo como Outlook, a veces modifican los caracteres por unos caracteres que se ven más bonitos. O sea, unas comillas que abren y que cierran, un símbolo de menos más largo. Entonces, cuando le llega al equipo de tecnología, ya le llega, vamos a decir, un carácter incorrecto y si lo copian, lo pegan, entonces se transfiere el problema al registro SPF. ¿Okay? Si ustedes quisieran verificar si tienen algún problema, pueden entrar aquí en nuestra página web de AnaConnect. Hay una sección llamada recursos, herramientas, y aquí hay un enlace que dice su dominio está protegido. Y si escriben, por ejemplo, este es el dominio nuestro de AnaConnect, va a hacer un análisis. En el caso de nosotros, fíjense, esta es nuestra plataforma que envía correos. Nosotros utilizamos nuestro proveedor de correo corporativo es Google Workspace. Y adicionalmente esta es una herramienta de helpdesk que utilizamos, la cual también permitimos que envíen comunicaciones en nombre de AnaConnect. ¿Okay? Esto es una actividad que cualquiera puede hacer y muy rápidamente pueden ver, a menos si esta técnica de la que acabamos de hablar, que es el SPF, es algo que tienen configurado correctamente. ¿Okay? Pero como vieron, el SPF no es suficiente. Entonces, en el año 2011,
se creó una segunda técnica llamada el domain key. Y el domain key lo que pretende es, bueno, ahora todos los correos electrónicos voy a agregarle una firma digital que diga que soy yo. Cada correo que salga, sea desde las plataformas corporativas, y pongo nuevamente el ejemplo desde Google Workspace o Microsoft Office, como poniendo las dos más que tienen mayor participación en el mercado, se agrega una firma con una llave privada, con una llave que solo conocen ustedes. ¿Okay? Se agrega una firma y esa firma sirve para dos cosas. Para garantizar la autenticidad del remitente y para garantizar que el correo electrónico no haya sido modificado durante la transferencia. Eso significa que si un correo electrónico es transferido plano, sin TLS, el DKIM, Domain Key, dentro de su firma, contiene unos checksum que permiten verificar si el contenido del correo fue modificado durante la transferencia. ¿Okay? Y este es un ejemplo, entonces, esto es un ejemplo de una llave pública, pero cómo funciona es que cuando se envía un correo electrónico, el servidor SMTP el programa debe soportar la implementación de Domain Key. Todos esos correos comienzan a ser firmados con una llave privada que solo ustedes conocen, solo su empresa la conoce. Y cuando llega al servidor destino, se consulta al servidor de DNS la llave pública que ustedes también tienen publicada. Y con eso, el servidor entrante puede verificar si coincide, o sea, si pasa o si no pasa. Y de esa forma, el correo electrónico finalmente llega al inbox o lo pueden decidir enviar a la bandeja de spam. Bien elegante esta solución. Entonces, como ven, por una parte está el Sender Policy Framework y por otra el Domain Key. Direcciones IP protegidas, remitentes, y el Domain Key, agregar una firma digital. Pero el Domain Key también tiene unas debilidades. Una de ellas es que es relativamente nuevo, tiene menos de 15 años. Entonces, si ustedes en su empresa tienen algún sistema que fue instalado antes de 2011, como puede ser un ERP, un core de seguros, un core bancario legado, que envía correos electrónicos, una herramienta de helpdesk que envía correos electrónicos, puede que los correos que envíen no tengan la habilidad de incorporar esta firma digital y por lo tanto no van a poder implementar el Domain Key. Y lo segundo son errores técnicos durante la configuración del Domain Key. Son como los dos errores, vamos a decir, más frecuentes. Entonces, por una parte tenemos el Sender Policy Framework como línea de defensa, pero muchas empresas deciden no colocarlo de modo estricto porque se comienzan a filtrar correos legítimos, ¿okay? De unas aplicaciones que no tenían inventariadas. ¿Okay? Y por otra parte, tenemos el Domain Key, que permite agregar firmas digitales, pero no todos los sistemas lo soportan. Y bueno, vamos a decir que no se puede cubrir el 100% de los casos. Uno no puede decir, si no tiene Domain Key, entonces mándalo a la bandeja de spam, porque puede que algunos de sus propios sistemas no estén implementando aún el Domain Key. Y bueno, por eso, tratando de resolver ese dilema, ese problema, viene este protocolo llamado DMARC, ¿okay? Que digamos que, en mi opinión, es una de las mejores aproximaciones, es una, ¿okay? De las mejores aproximaciones para evitar la usurpación de identidad, porque porque tiene la capacidad de que uno pueda configurar políticas combinando el Sender Policy Framework y el Domain Key.
uno puede definir una política combinando los dos protocolos. Entonces, el DMARC permite crear una política combinando los dos protocolos, pero lo más importante es que genera unos reportes que identifican quiénes están intentando enviar comunicaciones en nombre de su dominio. Esto es lo más importante. Este es un ejemplo de un registro de DMARC. Este registro de DMARC, que está en sus DNS, lo que indica es que, y esto se lo dice a Google, se lo dice a Microsoft, se lo dice a Yahoo, se lo dice a Verizon. Si ustedes, todos los correos que lleguen a sus servidores, envíen en nombre de nuestro dominio, envíennos un reporte a este buzón de email para nosotros analizar quiénes están intentando enviar correos. Claro, esta información son unos XML, son unos textos difíciles de entender y estas son unas evidencias forenses. Es como que, mira, y esto fue lo que trataron de enviar. Estas son al menos las cabeceras. Entonces, en función de esto, o tratando de repasar, el DMARC permite indicar cosas como, si el SPF pasó y el domain key pasó, vamos a indicar el DMARC también pasa. Significa de que el correo va a la bandeja de entrada. Si el SPF pasó y el domain key no tiene, porque es un sistema que no tiene, ustedes pueden decidir si ese correo pasa o no. En este caso, en este ejemplo, está configurado como diciendo que no, falla. Envíalo a la bandeja de no deseados o ni siquiera que vaya a la bandeja de spam, sino que simplemente el correo sea eliminado. Entonces, ustedes tienen la capacidad de configurar los distintos escenarios, los distintos casos, indicar cuáles correos deben llegar a la bandeja de entrada y cuáles no, dependiendo de los resultados del Sender Policy Framework y el Domain Key. Pero adicionalmente, todos los días, Google, Microsoft, Yahoo, etcétera, va a enviar dos tipos de reportes. Uno es el resumen de quienes intentaron enviar comunicaciones en nombre de ustedes y si pasaron o no. Y algunas evidencias de quienes intentaron enviar comunicaciones en nombre de ustedes. Súper útil estas cosas. Entonces en Dana Connect lo que hicimos fue que colocamos una plataforma que recibe estos archivos y los presenta de una manera visual fácil de analizar. ¿Okay? Entonces déjenme salir porque seguramente la sesión se me terminó. ¿Okay? Y aquí, cuando entramos a DMARC, como ven aquí está nuestro nombre de dominio, danaconnect.com, y podemos tener varios nombres de dominio. Pero quería enseñarles todos esos archivos que yo les digo que recibimos. Por ejemplo, estos son archivos recibidos hoy mismo. Hoy mismo hemos recibido, por ejemplo, de Enterprise Outlook, recibimos un resumen de todos los correos que el nombre de dominio de DanaConnect entregó hacia las plataformas de Microsoft. ¿Okay? Y como ven, todos parecen legítimos. ¿Okay? Estas direcciones IP son direcciones IP autorizadas por nosotros. Por eso el Sender Policy Framework pasó, el Domain Key pasó, y en consecuencia el DMARC también estuvo en cumplimiento. Lo segundo que uno puede ver son esos correos forensicos. Voy a tener que irme al pasado porque nosotros particularmente no somos una empresa donde adrede recibimos este tipo de ataque, pero voy a poner un ejemplo. Este fue un correo el año pasado desde este buzón, ¿ok?
trataron de usurpar nuestra identidad, o sea, nuestro nombre de dominio, y se trató de enviar un correo en nombre de nosotros, ¿okay? a una empresa. ¿Okay? Esta empresa Buyu Trading. ¿Okay? Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos la posibilidad de ver exactamente qué era lo que se estaba tratando de enviar, o sea, en qué consistía ese ataque. Pero luego se comienza a consolidar todo y uno puede hacer consultas. ¿Cómo? Quiero identificar cuando el domain key falló. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos acá de que este correo que se trató de enviar, evidentemente fue un intento de usurpación de identidad. Trataron de enviar nuestro nombre de dominio, se enviaron 3 correos desde esta dirección IP, no estaba autorizada la dirección IP, y la firma, firmaron el correo digitalmente, pero no coincidía con la llave pública que nosotros teníamos. La llave pública, al aplicarla, no coincidía con un correo válido emitido por Dana Connect, entonces esto fue enviado a la bandeja de spam. Nosotros pusimos aquí unos ejemplos adrede. Fíjense que muchas veces esto sirve para descubrir cosas, como por ejemplo, uno analizando esto, uno se da cuenta, es que el sistema de calendarios de Google también trata de enviar correos y fíjense que ocurrió una falla. Pero también puede pasar de que en medio de esta investigación uno se dé cuenta de que hay sistemas dentro de una empresa que están enviando comunicaciones y uno no los tenía inventariado como parte de los activos digitales de la empresa. Entonces, esto sirve para determinar, desde esta dirección de IP hay un sistema que hace cobranzas que está enviando comunicaciones. O se pueden dar cuenta como por ejemplo, pero es que el departamento de marketing está tratando de enviar correos con una herramienta que contrataron sin nuestro consentimiento. Entonces, todo esto es revelado acá. Pusimos un ejemplo como un correo, y esto fue hecho adrede, ¿no? Tratando de ejemplificar un correo enviado desde eSource Capital en nombre de Dana Connect, ¿no? Y el SPF pasó porque ambos, eSource Capital y Dana Connect, usamos Google Workspace, pero el domain key falló y por eso el correo, el DMARC falla y el correo finalmente viajó a la bandeja de no deseados. ¿Okay? Entonces, bueno, de la misma manera, uno puede ver Extended Policy Framework, cuáles fallaron. Y cuando uno ve los ejemplos, uno comienza, sobre todo cuando trabajamos con los clientes, ¿no? Y voy a volver a la presentación. Por ejemplo, no sé, entes tributarios. Entonces, empresas tratan de enviar, otras personas, ciberdelincuentes, intentan enviar comunicaciones en nombres de entes de gobierno que cobran tributos. Es algo evidentemente muy frecuente, pero también lo hemos visto por ejemplo, en organismos relacionados con la ley, donde puede haber un departamento de policía, un departamento judicial, y hemos observado cómo a veces se envían comunicaciones que parecieran que son de ellos, pero son hasta a veces firmas de abogados, son gente que tiene un equipo tratando de avanzar en conseguir una solución a su favor. ¿Okay? Entonces, bueno, de esta manera, como ven, la implementación del Sender Policy Framework, en conclusión, para nosotros es una buena aproximación para que, primero, para levantar cuáles son los activos digitales que tiene la empresa, y vamos a decir, al ser implementado correctamente, ustedes podrían, por lo menos la usurpación de identidad más evidente, podrían acabarla de manera efectiva. Y de esa forma, cuando
lleguen los correos a plataformas de Microsoft, de Yahoo, correos corporativos, ellos sepan cómo interpretar los correos que se están enviando desde su nombre de dominio, para saber si deben enviarse al inbox, si deben enviarse a la bandeja de spam o si deben ser rechazados por completo. En el último minuto que me queda, quería explicar qué es lo que nosotros recomendamos. Primero, lo que nosotros le recomendaríamos a las empresas que están acá es, evidentemente ya muchos de ustedes tienen configurados sus SPF y Domain Key, pero que luego configuren el DMARC en modo monitoreo. Modo monitoreo significa que simplemente es como que no tomen ninguna acción. No digan si que un correo se vaya a la bandeja de spam o no rechazado, sino que simplemente que tenga una posición neutral. Pero lo bueno es que van a poder comenzar a recolectar la información de quienes están intentando enviar comunicaciones en nombre de sus nombres de dominios, y de esa manera pueden identificar cualquier aplicativo que no hayan considerado originalmente en el SPF. Van a poder ver cuáles de sus aplicaciones no están soportando actualmente el Domain Key, ¿okay? Con este análisis. Y después de hacer esa reconfiguración, sí pueden comenzar a implementar el DMARC más de modo estricto. Y evidentemente siempre tienen que continuar monitoreándolo para, bueno, simplemente porque pueden haber nuevos intentos, nuevos sistemas que se están instalando en la empresa. Voy a darles algunos ejemplos que a lo mejor no siempre se tienen en mente. Por ejemplo, muchas empresas de medios de pago, en algunos casos, envían un correo en nombre del comercio, indicando que ocurrió un consumo. Entonces, eso puede ser un ejemplo de una empresa que muchos bancos no habían considerado, o emisores de tarjetas de crédito, porque está la empresa, vamos a decir que provee el punto de venta y envía un correo en nombre del comercio. ¿Okay? Entonces, digamos que hay un área gris, es algo, vamos a decir, que hemos visto con frecuencia. Lo otro es que muchas veces las empresas contratan a proveedores como contact center para hacer cobranzas, por ejemplo, y lo que termina sucediendo es que ellos comienzan, evidentemente, también a enviar correos electrónicos en nombre de su dominio. Entonces, un tercero que ustedes les pidieron que hiciesen una labor de cobranza, pero bueno, entonces la solución fue enviar correos como si fuesen en nombre de ustedes, como una extensión de outsourcing, ¿no? Esos son casos muy frecuentes. Entonces, bueno, espero que haya sido educativa, enriquecedora esta parte de la sesión, y estamos en el momento donde quisiéramos atender cualquier duda, o si quisieran que hiciéramos un análisis rápido de sus dominios, lo podríamos hacer, ¿ok? Sí, Paul, hicieron durante tu intervención unas cuantas preguntitas Uh-huh. que traté de contestar a modo muy resumido, pero de todas maneras les recordé que debió haber esta sesión. Tuvimos de Gabriela una pregunta sobre la recomendación al configurar el SPF, ¿no? De los 3 tipos, creo que tu última lámina hablaba al respecto. Cualquier cosa, Gabriela, puedes también levantar la mano y lo comentaremos. Betsabe preguntó también, una vez configurado el de Kimi autenticado, si el correo no está llegando con la firma digital, ¿qué sucede? Ajá. Ok, buenas preguntas. Bueno, lo primero, la manera correcta de configurar el SPF es colocando este símbolo de menos. ¿Okay? Si no tiene este símbolo de menos, se puede decir de que es vulnerable el nombre de dominio. ¿Okay? Porque si no tiene el símbolo de menos, lo que dice es que es sospechoso de que sea un correo no autorizado. Es como que se le agrega puntos a la sospecha, que se le resta puntos a ese correo. Pero
si el correo fue enviado desde una dirección IP con alta reputación, puede compensarlo y el correo puede terminar llegando a la bandeja de spam. Y muchas veces las empresas terminan colocando ese símbolo, ¿no? No tengo en mente es que el nombre coloquial que utilizo el rabo cochino. Me disculpas, no sé, Tati, cuál es el nombre el nombre técnico, ¿no? Sí, pero el rabito. sí, okay, que es el soft fail. Entonces, sí, debería ser menos all. Ahora, ¿qué sucede si los correos no tienen firma digital? Si el correo no tiene firma digital, o sea, el domain key, básicamente van a tener una sola línea de defensa, que es el SPF. ¿Okay? Entonces, básicamente van a depender del SPF únicamente para ser protegidos. Pero terceros sí podrían, o sea, si ustedes no lo tienen, si un aplicativo no lo soporta, vamos a ver esta lámina que a lo mejor lo puede explicar mejor. Si ustedes tienen un sistema legado que a lo mejor no soporta domain key, ustedes pueden decidir qué hacer. Eso es lo bueno del DMARC. Uno define la política. Ustedes pueden decidir, bueno, como yo sé que tengo algunos sistemas que no soportan domain key, entonces vamos a definir en nuestra política que va a pasar el DMARC. Entonces, en vez de, yo lo que pasa es que estoy apuntando con mi ratón, no sé si ustedes pueden ver mi cursor o no, Sí. pero aquí este DMARC lo que dice es que pasa, ustedes pueden decidir, bueno, si el SPF pasa y el domain key no pasa, yo podría decir voy a dejar pasar también la política de DMARC si no tengo domain key, pero lo ideal evidentemente es implementar el domain key porque es excelente línea de defensa. Yo quería comentarles algo a todos. Todo esto parte, o sea, ¿por qué el email es un canal tan vulnerable? ¿No? Primero, que fue creado en 1971, hace más de 50 años. Y realmente cuando se creó, no se creó para que todos nosotros nos comunicásemos libremente. Se creó de un ambiente controlado en ARPANET, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y únicamente quienes tenían acceso a eso eran los militares. Entonces, cuando se libera el ARPANET, se transforma en Internet, el email comenzó a ser, vamos a decir, un canal de consumo masivo, y así como uno puede escribir un correo físico donde uno escribe el remitente, cuando uno envía una carta y coloca un destino, el email, vamos a decir que tomó las mismas consideraciones. Puede tener archivos adjuntos, rico en contenido, rápido, económico. No necesito que me autoricen enviar un correo electrónico, al menos técnicamente, ¿no? Para poder llegar al destino. Pero sí, definitivamente es un canal que es vulnerable, y por eso se inventaron estas dos técnicas, que es el Sender Policy Framework, el Domain Key, y ahora el DMARC, que combina las dos cosas. Te dejo la palabra, Rosalinda, para que hagas la pregunta muy buena que hiciste por el chat. Gracias. Bueno, ahí mi duda es, creo que es la lámina donde explicas muy bien qué es la definición de DMARC, y viene por ahí un ejemplo en la parte de abajo. Es decir, en ese apartado, ¿cuál sería como una mejor práctica? Comentabas también que primero monitoreo y después ya hacer alguna acción, pero ¿cómo sería como en primera instancia, cuál sería como el registro que habría que agregar como una mejor práctica? Y por otro lado es si funciona de igual manera. Obviamente el SPF y el DKIM sé que tiene que cambiar independientemente del proveedor, ¿no? Pero si hay una migración para el usuario en cuanto a plataforma de correo y ya tenía en la plataforma original de correo una política, si esa misma sigue siendo igual, o podría ser, es igual para cualquier proveedor de correo o cambia de acuerdo al proveedor.
Y no sé si... Ok, sí, ¿Me sí, explico? entiendo las preguntas. Bueno, vamos con la primera parte. En el DMARC, vamos a ver este registro que está acá abajo. Esta P, a lo mejor es la palabra política, ¿no? Aquí hay unos detalles que hablan del SPF, Domain Key, pero esta P, en este ejemplo, está colocado para que si falla la política de DMARC, si no cumple con la política de DMARC, según lo que se haya indicado, que vamos a decir que pasa y que no pasa, ¿ok? Porque ya hablamos de que uno podía combinar configuraciones. Esta P lo que significa es que envíe, la política da la instrucción de que los correos se vayan a la bandeja de spam. ¿Okay? Este no es el más estricto. El más estricto es uno llamado reject, que eso evita incluso, es como que dar la orden de que el correo sea rechazado, que ni siquiera llegue a la bandeja de spam. Entonces, ¿cuál política implementar o cómo debe estar configurado este registro? Primero pongan mucha atención a la P, ¿ok? Hay un primer ejemplo y voy a editar este texto. Está lo primero, primera forma, que es colocándolo así, none. No hay una política definida. Esto es lo que nosotros llamamos modo monitoreo. Es como que, ok, el DMARC no cumple, pero no hagas nada. Okay. Digamos que no, el DMARC no dice que lo envíes al spam o que sea rechazado por completo o que lo envíes al inbox. Simplemente queremos tener DMARC en modo monitoreo. ¿Y por qué algunas empresas quieren hacer eso? Al menos durante su primer mes de implementación, nosotros recomendamos de que esté así. Porque de esa forma ustedes van a sacar el inventario de todos los servidores que están tratando de enviar comunicaciones en nombre de ustedes, servidores y aplicativos. Y ahí ustedes van a tener una lista, así como le enseñé aquí, una lista. Ustedes van a tener que identificar, y es un proceso que va a tener que ser manual, y van a tener que decir, este es legítimo, este es un, vamos a decir, un servidor nuestro que no habíamos considerado en nuestro SPF. Este que está aquí es un correo legítimo nuestro, pero por lo que vemos no soporta domain keys. Y en función de todo ese input y del estado de todos sus sistemas, ustedes van a configurar estos otros registros que son los que están más asociados a las políticas de DMARC. ¿Okay? Y luego lo pasan a cuarentena. ¿Okay? O sea, lo pasan a cuarentena. Y esto es lo que evita es que los correos lleguen a la bandeja de entrada, sino que por lo menos los correos no se pierden, sino que lleguen a la bandeja de spam. Es como el primer paso más, si en algún momento quedó un correo que debió llegar, lo que va a pasar es que debe estar en la bandeja de spam. Pero el más estricto, que indica que no, ni siquiera que llegue a la bandeja de spam, vaya reject, sea rechazado por completo, no queremos ver ese correo, pero nosotros recomendamos esto una vez que su implementación de DMARC ya fue comprobada que fue exitosa, y esto es para evitar de que, o sea, no comencemos por acá, porque en una primera etapa ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos correos legítimos que posiblemente no habían visto en su organización. De hecho, cuando uno implementa DMARC, uno se va a dar cuenta verdaderamente de cuáles son todos los activos digitales, primero de su organización, cuáles son todos los servidores que están enviando correos electrónicos a nombre de ustedes. Muchos, ustedes mismos habrían estado al tanto, vamos a suponer desde sistemas aplicativos que ustedes mismos fabrican, su core de seguros, core bancarios, el desk, etcétera, correos corporativos de los trabajadores, pero a veces también uno consigue proveedores, y les digo proveedores que, bueno, hay que decidir qué hacer con la empresa de medios de pago que envía notificaciones en nombre del comercio. ¿Qué hacemos con el proveedor de contact center?
tratamos de incluirlo, lo autorizamos a enviar correos a nombre de nosotros, le pedimos que utilice otro nombre de dominio distinto. ¿Okay? Entonces, inventariar, por eso nuestra recomendación la plasmamos en esta lámina. Configurar en modo monitoreo, como es el paso 2. Vamos a analizar los reportes para identificar cuáles son sus activos digitales. Y luego reconfiguramos, bueno, se reconfigura el SPF, el domain key, se hacen los ajustes necesarios. Y luego se configura el DMARC en modo cuarentena o en modo estricto, que es finalmente el reject. Pero nosotros no recomendamos de una vez irse a lo más estricto, porque lo que termina sucediendo es que simplemente configurarlo de manera estricta inicialmente y no tener su inventario completo, muchos de sus aplicativos van a dejar de funcionar y pueden crear un caos operativo dentro de la empresa y evidentemente entonces lo van a tener que desmontar muy rápidamente, ¿no? Entonces, para evitar ese incidente, es mejor dar los primeros pasos, colocarlo en modo monitoreo, hacer los correctivos en su SPF o aplicar el domain key en los activos digitales que falten, definir su política de DMARC y luego aplicarla en modo estricto. Entonces, más o menos esa sería nuestra recomendación. Sofía, perdón, Rosalinda, te interrumpí. ¿Querías agregar algo más? No, digo, muchas gracias. Vale, entendemos que estamos sobre la hora, no sé cómo está la audiencia con respecto a eso. Hay No sé, cuantos... podemos tomar un par de preguntas más. Perfecto, te dejo a ti la palabra para que tú entonces decidas cuál es. Sí. Javier pregunta que dice, tengo entendido que Google no soporta las etiquetas RUA ni RUF en el registro DMARC. Que Google no soporta las etiquetas RUA y RUF. Bueno, yo pienso que no es así. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a ir a mi correo corporativo y le voy a explicar por qué. Vamos a analizar algunos correos. Estos son correos que me han llegado recientemente. Cuando uno ve el fuente del mensaje, aquí ustedes van a ver, bueno, por ejemplo, fíjense que ellos están considerando el SPF y el domain key, ¿ok? Este dominio endeavor.org no está utilizando DMARC, pero vamos a tratar de ver algún correo enviado por nosotros mismos. Voy a buscar algo que diga DanaConnect por acá. ¿Okay? Voy a tratar bueno, vamos a ver este proveedor. Tienes demasiados correos, Paul. Sí, yo recibo 1000 correos. Mucho que escoger. Ven acá que Google está analizando el Sender Policy Framework, el Domain Key y el DMARC. Esto por una parte. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es que ellos implementan la técnica. Ahora, si la pregunta es, ellos están ayudando a entregar los reportes RUA, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos unos ejemplos de reportes que estamos recibiendo. Vamos a ver si tenemos del proveedor Google. ¿Okay? Bueno, lo que estoy viendo es que efectivamente Google no pareciera que fuese un proveedor que no nos envía actualmente los reportes. Pero, o sea, pareciera, si entiendo bien la pregunta, pareciera que es correcto, ¿ok? Que Google no envía esos reportes. Sin embargo, la muestra que tenemos ya es lo suficientemente grande, porque si está Microsoft, está Rackspace, está, bueno, todos estos otros proveedores de correos corporativos, ¿no? que claro, que nos entregan una muestra lo suficientemente grande para identificar finalmente esos correos. Bueno, por lo que estoy viendo aquí de las evidencias, pareciera que es correcto esa afirmación, pero eso es lo que quiere decir, no es que Google no implemente DMARC, sino que en esta
en esta trama, aquí pareciera que Google no nos está enviando estos reportes RUA y RUF. ¿Okay? Entonces, claro, va a haber una limitación, pero los demás, pero una gran cantidad de proveedores sí lo están haciendo y claro, va a haber uno finalmente lo que busca es tener una muestra, ¿okay? Porque cuando sus sistemas envían correos electrónicos, los envían a Yahoo, Hotmail, a Gmail, y evidentemente muchos de sus clientes van a tener distintos proveedores y con que lo capturen con una sola vez, ya sería suficiente para configurar correctamente el DMARC. Pero dicho esto, lo que quería aclarar es que Google sí analiza este DMARC, más no entrega los reportes RUA y RUF, ¿ok? Pero como decía, analiza el DMARC. Y tenemos una última pregunta de Gabriela González. Gracias por darme la oportunidad. Mi pregunta va muy enfocada a la segunda pregunta que hizo Rosy, que creo que quedó así como en el aire, y es cuando tú cambias de proveedor. Volvamos por favor a tu presentación en donde tienes el ejemplo de tu DMARC, o sea, del DMARC de Danaconet. Sabemos que si ustedes están en Google y tú tienes tu SPF y tu decking adaptado a Google, que es tu proveedor de servicio, tú te vas mañana a Microsoft. También entendemos que tú tienes que cambiar tu SPF, tienes que cambiar tu decking. Pero exactamente este DMARC que tú tienes, ¿sufriría algún cambio? El DMARC. Ya sabemos que SPF y decking sí, pero el DMARC, ¿tú puedes mantener este mismo DMARC? Sí, el DMARC se mantendría porque el DMARC está asociado a un nombre de dominio. O sea, está asociado a todo el dominio. Es un registro único que está asociado a todo el dominio, así como el SPF también. Es un registro único asociado a todo el dominio. Entonces, claro, pero el caso de SPF, perdón, el caso de SPF tienes que agregar el servicio de Microsoft, porque ahora tú vas a mandar correos desde Microsoft. Entonces, era eso, ¿no? Tenía la idea de que permanecía el mismo DMARC porque en realidad no hace ningún cambio, pero solamente era completar esa idea que quedó ahí como abierta. Al menos que cambies la dirección a donde va a enviar los correos, ¿no? Los informes. Sí, exacto. Gabriela, ¿verdad? Sí. Es correcto, sí. Lo que dice Gabriela es correcto. El DMARC no se cambiaría porque el DMARC lo que hace es se valen las políticas definidas en el SPF y el domain key. El DMARC lo que trata es de precisamente indicar qué pasa si el SPF pasa y el decking pasa. Bueno, el DMARC también pasa. Entonces, esto es un poco lo que quiere decir DMARC. Si se cambia la configuración del SPF, si se cambia la configuración del domain key, la política del DMARC no es necesario cambiar. Lo que puede cambiar es que aquí se pueden agregar incluso varias direcciones, no solamente una. Aquí tenemos un ejemplo de una, pero aquí uno puede agregar una lista de buzones para enviar los reportes de DMARC, que son, yo creo que quise ocultar esa lámina porque es como muy pesada, ¿no? O sea, los reportes de DMARC son así. Son originalmente como unos archivos XML, posiblemente ya muchos de ustedes los han visto, ¿no? Y lo que dice, bueno, este es un reporte generado por esta empresa, esta es la política que fue considerada y estos fueron los resultados el día de hoy para hacer este análisis. Y realmente uno indica con qué frecuencia uno quiere recibir los reportes de DMARC. En ese registro, uno puede indicar que es cada 6 horas, o cada día, o cada semana, o cada mes. Digamos que eso es un parámetro que también uno configura dentro del registro de DMARC. Y este ejemplo que está acá es un ejemplo del reporte forense, que lo entrega el correo completo, pero entrega toda la cabecera del intento de usurpación de identidad. ¿Okay? Bien, gracias.
Chévere, bueno, muchísimas gracias, Paul y Tati. Vamos a estar compartiendo con todos el video de esta sesión. Allí en ese correo de seguimiento también les vamos a compartir un formulario, ¿ok? Para, bueno, cualquier duda o pregunta o cualquier requerimiento que puedan tener, pues lo podemos canalizar por allí y así le podemos dar una respuesta a todos, a sus dudas, preguntas, requerimientos, necesidades. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Bueno, esperamos desde eSource que esto haya sido de utilidad.